canal. Hola celiaquía, soy Gabriela y soy celíaca. Hoy vamos a preparar unas deliciosas magdalenas que seguro que os encantan. Están hechas con harina de almendra, así que son súper esponjosas. ¿Queréis ver cómo las hago? Pues vamos allá. Ingredientes: 300 gramos de harina de almendra con piel, 60 gramos de harina de arroz, 40 gramos de maicena. Podemos cambiar la harina de arroz y la maicena por una premezcla para repostería. Luego necesitaremos 4 huevos, 200 gramos de azúcar, un cuarto de litro de aceite de girasol, un cuarto de litro de leche, un sobre de levadura química, un limón que lo vamos a utilizar para rallar la piel y canela. Lo primero que vamos a hacer es encender el horno y precalentarlo a 200 grados. Luego vamos a utilizar los 4 huevos y vamos a separar las claras de las yemas. Una vez lo tengamos, reservaremos las yemas para más adelante. Ahora vamos a batir las claras hasta que estén en punto de nieve. Yo lo voy a hacer con unas varillas eléctricas. Si no tenéis, lo podéis hacer a mano, aunque tardaréis un poco más. Las claras estarán en punto de nieve cuando la mezcla quede firme y se formen picos en las varillas que no se desprendan. Ahora vamos a añadir el azúcar muy poco a poco mientras seguimos batiendo nuestras claras con las varillas. Una vez lo tengamos, vamos a añadir las 4 yemas de huevo que habíamos reservado. Y las vamos a ir mezclando haciendo movimientos lentos y envolventes. De esta manera no se nos bajarán las claras. Ahora vamos a añadir el aceite de la misma forma, poco a poco y mezclando siempre con movimientos lentos y envolventes. Recuerda, si te gustan mis vídeos y quieres ver más vídeos como este de recetas sin gluten, siempre puedes suscribirte a mi canal. Y además, si le das a la campanita, YouTube te avisará con una notificación cada vez que suba vídeo. Así no te perderás ninguno.
Una vez hemos acabado de añadir el aceite y con ayuda de un rallador vamos a rallar la piel del limón. Hay que asegurarse de que solo rallamos la parte amarilla porque si rallamos la parte blanca nos puede dar un sabor amargo. Añadimos la canela y la añadimos a ojo. Si os gusta más, añadís más, si os gusta menos, le ponéis menos. Y volvemos a mezclarlo todo, siempre con movimientos lentos y envolventes. Añadimos la leche igual que hemos hecho con el aceite y con el resto de ingredientes, poco a poco y con movimientos envolventes. Ahora vamos a mezclar todas las harinas y la levadura. Mezclamos la harina de maíz con la harina de arroz. Ahora añadimos la harina de almendra. Y con ayuda de un tenedor vamos a ir mezclándolo bien y deshaciendo los grumos que se hacen con la harina de almendra. Vamos a añadir el sobre de levadura química, da igual qué marca uséis, lo importante es que sea sin gluten. Y vamos a mezclarla bien como hemos hecho antes, hasta que no nos quede ningún grumo. Una vez lo tengamos, vamos a mezclar nuestra mezcla de harinas y sólidos con la mezcla que hemos hecho antes. Y lo vamos a ir añadiendo, como siempre, poco a poco. Como veis, esto está a punto de desbordarse, así que lo vamos a cambiar a un recipiente más grande para seguir mezclándolo. Una vez añadidas todas las harinas, con ayuda de unas varillas voy a deshacer los grumos que quedan en la masa. Vamos a usar estas bandejas especiales para muffins y magdalenas, las podéis encontrar en cualquier bazar chino, en Amazon, y vamos a ponerles un molde de magdalena a cada agujero.
Una vez lo tengamos, con ayuda de un cucharón vamos a ir rellenando todos los moldes. Ahora este paso es opcional, a mí me gusta hacer una mezcla con azúcar y canela y echarla por encima de las magdalenas para que se cree una costrita de azúcar. Ya están listas para meter al horno, las vamos a hornear 15-20 minutos aproximadamente a 200 grados. Necesitaremos hacer varias tandas y nos saldrán aproximadamente unas 30 magdalenas. He tenido un problemita con la cámara y no he podido grabar cuando las he sacado del horno. De todas formas os voy a dejar unas fotos. Las magdalenas las podéis consumir una vez se hayan enfriado y las podemos guardar en un recipiente hermético. Si veis que no las vais a consumir todas en los próximos días, yo lo que hago es congelarlas en una bolsita de estas de congelación que tienen cierre hermético y cada vez que quiero comer una la saco y la pongo unos segundos al microondas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que os haya gustado, de verdad probar a hacerlas porque están súper buenas y súper esponjosas. Si os ha gustado darle like, si tenéis cualquier duda me la podéis dejar abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.